Buenas noches, bienvenidos. Empezó Somos Buenos, como siempre a mi izquierda, el magnífico Santiago Fioriti. Hoy el país no está tan bueno. El país no está tan bueno, Nico. Vamos a contar ya mismo qué está pasando en Jujuy, donde hoy, lo escuchaste todo el día, pero te vamos a contar detalles. Quemaron la legislatura de Jujuy, Nico. Sí, mientras se intentó votar o se votó primero una reforma de la constitución de esa provincia, una modificación, porque ya se había votado con los diputados del peronismo a favor. Igualmente, gente vinculada supuestamente al kirchnerismo intentó quemar la legislatura, tomar el Parlamento. Eso es un delito, más allá de lo que diga la nueva constitución de Jujuy y de movilizaciones y protestas que pueden haber sido legítimas y coherentes. Eso que estás viendo no se puede hacer. Es la legislatura de una provincia. En estos momentos en Somos Buenos está ingresando Javier Milei. ¿Cómo está Javier Milei? Es el único opositor que todavía no habló de lo que pasó en Jujuy y de lo que está pasando en Chaco en las últimas horas. Atención, porque tenemos una información de último momento. En Chaco, Fernando Burlando se acaba de hacer cargo. Hace minutos nomás estamos en condiciones de asegurar de la defensa de Cecilia, la joven que presuntamente fue asesinada y descuartizada. Hay detalles escalofriantes del caso. Ya te los vamos a contar porque Burlando es uno de los invitados de Somos Buenos. Está conectado desde Corrientes, acaba de viajar después de 4 horas de reunión con la familia y con la ex abogada de Cecilia. Tiene nuevos detalles de la causa y Javier Milei en los estudios para hablar de política, de lo que pasó en Jujuy y de lo que está pasando en Chaco. Sí, tiene además precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo. Hay muchas cosas para preguntarle a Javier Milei. A ver, hoy es el Día de la Bandera, aunque parece que las autoridades políticas lo han olvidado. Creada por Manuel Belgrano, que fue jefe del Ejército del Norte. Justamente el norte grande argentino está totalmente convulsionado, igual que toda la política nacional, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, la oposición. ¿Por qué? Por lo que pasó en Jujuy y por lo que pasó el domingo en el Chaco, todo en el contexto del asesinato de Cecilia Strisowski. La familia tiene un nuevo abogado y está acá en Somos Buenos. Exactamente, está Fernando Burlando ya conectado, es la primera entrevista que da como abogado. Hace minutos terminó la reunión de 4 horas del nuevo abogado con la familia de Cecilia. Hay nuevos detalles, Burlando estuvo interiorizándose del expediente y de los últimos detalles. Burlando, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿qué nos puede contar de la reunión con la familia? Sabemos que estuvo varias horas reunido. ¿Cuáles son los últimos datos en un día que hubo también novedades en la causa? Bueno, estuvimos reunidos es cierto, con la familia, con el doctor Améndola, los doctores Améndola, con el doctor Gustavo Brien también. Y bueno, en el marco de una investigación muy complicada, donde nuestra función a futuro seguramente será controlar efectivamente cada paso procesal que se dé en la investigación fiscal. Realmente vemos una investigación que en principio nos llama la atención que elementos tan importantes como la declaración de la mamá y la declaración de la hermana y los contenidos de los teléfonos no estén incorporados efectivamente a la investigación, y fundamentalmente que no se haya puesto en conocimiento de los distintos avances de la misma, para ver qué nos puede aportar ni más ni menos una protagonista de lo que puede ser el avance de la pesquisa, que es precisamente Gloria, ¿no? Es importante lo que está diciendo. Burlando, por lo que pudo llegar a conocer hasta ahora de la causa, ¿el poder político de Chaco está involucrado en este caso? Bueno, es muy poco lo que pude realmente conocer de la investigación fiscal, pero creo que evidentemente tiene connotaciones políticas. Hoy no podemos obviar de dónde vienen, cuál es el origen de los asesinos y su vínculo con el poder precisamente en el Chaco. Es una situación que lamentablemente se repite mucho en el interior, donde los excesos están presentes y bueno, en este caso, ni más ni menos la pérdida
de vida de una joven. Realmente son episodios que no nos podemos permitirnos se repitan realmente. No solo estamos hablando de una muerte burlando, sino que estamos hablando de que descuartizaron en principio a la víctima, tiraron alguna chanchería al cuerpo. ¿De esto qué nos puede contar o por lo menos qué habló con la familia? Bueno, venimos con una serie de medidas que tienen que ver con los posibles avances en la investigación. Tenemos idea de repetir algunas que se diligenciaron en los momentos, su producción fue en los momentos iniciales de la investigación, y creemos que hay situaciones que deben repetirse, hay procedimientos que deben efectuarse para ver si podemos de alguna manera encontrar algo del cuerpo de quien en vida era Cecilia. Así que venimos con una batería de medidas de prueba que obviamente las charlamos con el doctor Bien hace instantes, y me parece que todos estamos de acuerdo con que una investigación de estas características debe manejarse con suprema eficiencia y responsabilidad. La presencia a veces de la política en estas investigaciones realmente la traban, entorpecen el normal desenvolvimiento de la justicia, y personalmente en lo que me tocó trabajar acá en esta provincia, hay una gran influencia de parte del poder político en casi todos los funcionarios. Ahora, hoy se conoció que encontraron restos óseos, ¿no? Y una cruz, un dije. Un dije en un río, ¿no? Cercano a un campo de Locena. Esto obviamente se tiene que peritar, pero ¿hay algún otro tipo de indicio? Yo sé que está en desarrollo la investigación y usted acaba de tomar el caso. ¿Hay algún tipo de indicio que, permita decir que todo esto que se encontró puede tener que ver con Cecilia? Bueno, respecto del dije, puedo decirles que Gloria está convencida de que se trata, el dije pertenencia precisamente de Cecilia. Así que sí, es algo importante, que seguramente va a generar un paso más en pos del esclarecimiento de este hecho. Esto es un episodio donde se ignoran muchísimas cosas, sobre todo de cuál fue la modalidad, el estilo y cómo sucedieron los hechos en los momentos previos al asesinato de Cecilia. Pero yo creo y tengo confianza en que toda esa trama se pueda desmarañar, que se pueda esclarecer precisamente esos momentos, lamentablemente para los oídos de la mamá y para muchos argentinos, pero va a ser realmente sorprendente lo que se sepa, sorprendente. Gloria fue la primera en decir que a su hija la habían asesinado, justamente lo hizo en este canal, cuando todo el mundo hablaba de desaparición de una persona y no hablaban de asesinato. ¿Pudo avanzar sobre eso? ¿Cómo ella llegó a esa conclusión con datos que incluso a nosotros nos sorprendieron en su momento? Bueno, ella precisamente confió, luego de perder comunicación con su hija, en las manifestaciones de dos personas que se manifestaron como funcionarios policiales, y en función de las manifestaciones de estas dos personas, que luego no pudo identificar, ni pudo la investigación descubrir de quién se trataba, fueron las personas que le dijeron que algo malo había pasado con su hija. Claro, antes de hacer la denuncia, ¿no? A esto se le suma el corte abrupto en la comunicación. ¿Cómo? Antes de hacer la denuncia... Perdón. Antes de hacer la denuncia hay supuesto dos policías que le golpean la puerta un martes a la noche y le dicen: estamos investigando lo que pasó con su hija, y ella ahí confirma completamente que algo había pasado. Le refieren que había pasado, en realidad le refieren que había pasado algo con su hija, y obviamente Gloria empieza ahí su raíz por el camino de la justicia, ¿no? Donde, como a muchas víctimas en las instancias iniciales, directamente se las desatiende. Eso es lo que pasó.
Gloria fue atendida por los fiscales después de una manifestación y prácticamente traccionada por la manifestación pública hacia dentro de las fiscalías para que recién la puedan oír. Es más, reitero, hay circunstancias que tienen que ver con las distintas comunicaciones que tuvo con su hija y el modo y la forma en que se comunicaban, que curiosamente para los fiscales no es importante. O sea, es realmente llamativo, ¿no? Es más, no es importante la declaración de la hermana, sabiendo que eran las personas que se comunicaban con Cecilia cotidianamente. Entonces, si ya uno parte con esta data de cómo ha transitado y cómo se ha investigado un hecho de estas características, esto es investigación y pesquisa pura, bueno, ¿qué queda para todo lo demás? Por eso creo yo que nuestra tarea, una vez que nos podamos presentar formalmente en la investigación fiscal, creo que va a ser controlar muchísimo la calidad de la prueba, la calidad, la legalidad de la prueba, como bueno, lo hemos visto en distintos casos de resonancia mediática, donde uno no solamente se preocupa por la prueba en sí, sino por la legalidad de la misma. Burlando, le agradecemos haberse conectado, sabemos que estuvo gracias. viajando todo el día, vamos a seguir encima del caso, no solo hoy, sino el resto de los días. Gracias, un abrazo. Bueno, Burlando entró Fernando Burlando, reiteramos, Nico, es el nuevo abogado de la familia de Cecilia, cuyos restos están siendo buscados en este momento. Todavía no tenemos respuesta. Exactamente. Y está con nosotros Javier Milei, obviamente protagonista de todo este proceso electoral. Vayamos a hablar con él, es candidato sí. a presidente. Obviamente vamos a arrancar por los temas del día. Uno de los temas es Chaco. ¿Cómo le va, Milei? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo muy bien, por suerte. Tenemos que arrancar hablando de lo que está pasando, ¿no? Primero De el lo que usted Chaco, quiera. usted es candidato a presidente. ¿Qué le parece este caso? ¿Lo estuvo siguiendo? Desde mi punto de vista es... Yo, si me permiten ustedes pueden hacer foco sobre la coyuntura, lo cual está muy bien. Y ahí hay una cuestión criminal, hay una cuestión institucional y de instituciones de la República, ya sea tanto lo que tiene que ver con Chaco o lo que tiene que ver también con Jujuy. Ahora vamos a ir Vamos a hablar de eso. O usted lo puede mirar desde una perspectiva estructural y de más largo plazo y con otra visión. Porque estas cosas no son menores. Queremos hacer foco en el caso de Chaco. Estamos frente a un crimen verdaderamente aberrante y que en el fondo ese crimen aberrante tiene vínculos con la política y tiene que ver con la impunidad de la política frente a situaciones que se generan en esta suerte de feudos que son hijos de la coparticipación federal de impuestos. Caso Chaco. Vamos al caso de Jujuy. Jujuy también es otro caso. A ver, si yo tengo que pararme de manera abstracta sobre las situaciones, las instituciones de la República se defienden a rajatabla. Es decir, y si hay alguien que está agrediendo a los uniformados, es un terrorista directamente. ¿Está claro? Para usted los protestantes que hoy agredieron a los policías son terroristas. Claro, digo, parados en abstracto, usted defiende las instituciones de la República con todo el peso de la ley, porque de esa manera están diseñadas, ¿sí? O sea, si usted no tiene una democracia fallida, si usted no tiene una república fallida, entonces, discutiendo en abstracto, usted tiene que poner orden. Es decir, las leyes se respetan. Es decir, ¿Actuó bien Morales para usted? me parece que lo caracterizó la tibieza. Y en realidad Perdón, ¿puedo repetir? ¿Tibieza de Claro. Morales? Sí, digamos, la ley se respeta a rajatabla. ¿Pero y qué hubiera hecho usted entonces? Si Morales fue tibio, ¿qué hubiera hecho? Hubiera ejercido el peso de la ley antes, pero no llegase a esta situación. Esta situación, de vuelta, no aparece de la nada. De vuelta, vos podés hacer foco sobre la coyuntura o podés ir a lo estructural. Lo estructural es que el señor Morales también maneja la provincia como un feudo, ¿sí? Se apropia de negocios, ¿sí?
está buscando apropiarse del negocio del litio. No solo eso, le dio al hijo el negocio del cannabis. Tiene 40 familiares en el Estado. Es decir, es un típico señor feudal, es un típico político casta, es parte de la decadencia y del fracaso argentino, ¿sí? Igual que Capitanich, igual que Infran, digamos, Morales entra también en esa categoría. Y además después un segundo, no son tan distintos. ¿Y qué es lo que sucede? El señor Morales, entre otras cosas, mandó una reforma constitucional en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados, y dentro de esas cosas va contra la propiedad privada. Y no solo eso, sino que además va contra la libertad de expresión para limitar a aquellos que lo critican. ¿Y saben quién fue víctima de Morales en su provincia, por ejemplo, de censura? Yo. ¿Cómo es eso? Claro, digamos, o sea, yo iba a exponer en el Teatro Mitre y obviamente que yo le había hecho una crítica muy dura. Yo en aquel momento tenía un programa de radio. Hoy lo hace Berti Venegas Lynch, me cubre, porque estoy un poquito demandado, se imaginarán. Entonces, pero agradezco siempre a la gente de Conexión Abierta que me dio esa posibilidad. ¿Y qué es lo que sucede? En ese contexto, ¿sí? Yo hice el raconto de todos los familiares de Morales en el Estado. Es decir, mostrar que es un parásito del Estado y que es un vividor del Estado y que es parte del problema argentino. Y en ese contexto, yo después tenía que ir a dar una charla en Jujuy. Y entonces, como ya en esa época yo ya generaba bastante convocatoria, no las de ahora, pero eran importantes para el caso de un economista hablando de liberalismo, entonces se convocó para que la gente se anote vía internet. A los 30 minutos había más de 1.500 inscriptos, hubo que cortar la inscripción y se iba a hacer en un teatro que se llama Teatro Mitre, que depende del Estado. ¿Y qué pasó cuando se enteró? Me censuraron y me bajaron la presentación. No solo eso, entonces frente a esa situación tuvimos que ir a buscar la segunda institución que tuviera el auditorio más grande, a pesar de que ya se quedaba mal con mucha gente que se le había dado el ok y que ahora no iba a poder asistir. Entonces fuimos para la universidad, nos dieron el ok y a las pocas horas vino la orden de Morales para que nos bajen y terminamos en un hotel. Entonces, lo que digo es... Lo entiendo, pero... No, pero acá ¿sabes cuál es el punto, Santiago? Perdóname. Que hay una cuestión estructural. Este es un modelo, ¿sí? Este propio modelo genera violencia. Entonces, y vos tenés socios que se prestan el poder, kirchneristas, ¿sí? Y Juntos por el Cambio, ¿sí? Y después hay un grupo de insurrectos que quieren hacer la revolución cubana, que quieren hacer la revolución socialista, que son las manifestantes. Pero lo quiero traer que dicho sea de paso, por ejemplo, a los piqueteros, digamos, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacen lo que se le da la gana. Entonces, ojo, porque podés focalizarte en lo coyuntural, podés focalizarte en lo abstracto y podés ponerlo en contexto. Y en el contexto son señores feudales que empobrecen a Argentina. Quedó claro lo que quiere decir. No es menor. Pero la pregunta es... Este modelo, digo, lleva más de 100 años en Argentina. De acuerdo. ¿Sí? Y quedó claro la idea, pero le quiero países preguntar. más ricos del mundo, somos 140 el tipo de cambio paralelo, que es el de verdad. Tenemos más de 40% de pobres, vamos camino a 50, ¿sí? Tenemos 10% indigentes. Y si seguimos haciendo estas mismas cosas, lo único seguro es que vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo. Entonces, ese es el marco estructural. Está bien, pero usted es candidato a presidente. Fioriti, sí. Le hago una pregunta. ¿Quiénes son los que negocian con los piqueteros? Está la bien, propia socialdemocracia. Digamos, el señor Morales, digamos, estos señores, o sea, negocia también. Pero digamos, acá en la déjeme preguntarle lo siguiente. Déjeme hacerle una pregunta. La reta negocia con Grabois. Pero está bien, déjeme preguntarle lo siguiente. Y no hace falta que le diga que los peronistas, digamos, los tienen todos adentro. Usted es candidato a presidente. Hoy los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, Larreta y Bullrich, se juntaron para una conferencia de prensa en la cual dijeron: lo que pasó en Jujuy es lo que nos van a hacer si somos gobierno. ¿Usted coincide con esto? O sea, si usted le tocaría eventualmente ser presidente, ¿sabe que le van a venir este tipo de protestas? No tengo ningún problema, el poder se ejerce, la ley se cumple a rajatabla. Por eso nosotros estamos trabajando duramente en armar los mecanismos de contención
porque nosotros no descartamos esto, pero en realidad nosotros sí vamos a hacer frente a la situación. ¿Pero de qué modo? ¿Pero puede decir de qué modo? Pero se a Morales lo cumple acusa. con la Pero ley. está bien, pero puede decir de qué modo. Porque Porque a Morales lo A ver, acusa de haber por abusado ejemplo, de la el represión. el derecho es a transitar, ¿sí? Y si vos te querés manifestar, lo podés hacer, porque es un derecho consagrado por la Constitución. Pero tu derecho no lo podés violentar con el tipo que produce, con el tipo que genera. Entonces, porque aparte Pero te eso da es lo que una- reformó en la Constitución. No. Morales, entre otras cosas, quiere alterar la propiedad privada, defiende la propiedad pública y castiga la propiedad privada, no de mano menor, y quiere avanzar sobre aquellos que osen criticarlo. Entonces, ojo con estas cosas. O sea, no caigamos en la trampa del populismo institucional y evaluar las cosas como si esto ocurriera en un tubo de ensayo. Por eso, ¿qué es lo que arranqué? Dije, ojo con el tubo de ensayo, porque digo, o sea, vive haciendo tubo de ensayo. Pero digo, de vuelta, ¿sabes qué? El derecho es el derecho a transitar. ¿Y sabes qué? Es que La eso- ley se cumple. Y si vos no pero dejás... está bien, que hay que cumplir ¿sabes la qué? ley, estamos Bueno, todos de acuerdo. nosotros estamos, por ejemplo, dispuestos a meter los piqueteros presos. Bueno, hay 50 detenidos. Bueno, alrededor ok, de y si hay que 50. detener más, se detienen a todos los que haya que detener. O sea, nosotros no tenemos Yo no problema. estoy de hacer defendiendo eso. el ataque a la legislatura, para nada, al contrario. Bueno, Hoy hay una digamos, Condenamos legislatura el lo que por digo es- supuesto, y a la violencia. Lo que digo es, las instituciones, de vuelta, pero salgan del tubo de ensayo. El tubo de ensayo es, yo les di la respuesta del tubo de ensayo. Digamos, de vuelta, las instituciones de la República se respetan a Pero rajatabla. Jujuy es Formosa, en Jujuy hubo alternancia. Formosa hay reelección indefinida. Está bien, y dale más poder todavía a Morales para que no lo critique nadie y de poder avanzar sobre la libertad privada y digo, la propiedad privada y va a ser cada vez peor. O sea, ¿o te crees que Ahora es él muy deja distinto? ahora él deja la gobernación. Bueno, ok. Eh, Quizás deja algún bueno, propio. deja al gobernador que ganó las elecciones. Digo. Es fuerte lo que dice que sería más fuerte con los manifestantes, porque la verdad que se está acusando a Morales de haber sido demasiado duro, no con la toma Pero de la es que esto- legislatura, sino con otras detenciones que Pero esto... lo dirá la justicia, ¿no? Pero, a ver, digo, la represión tiene un marco. Si usted se excede, Por supuesto. se castiga. Exactamente. es decir, entonces, digo, ojo, tampoco hay que tener miedo a las palabras, porque a los delincuentes se los reprime. Al delincuente se lo reprime, al delincuente se lo castiga, ¿sí? Al delincuente se lo encierra. ¿Ok? Digo, o sea, de vuelta, digamos, no, o sea, acá al menos la propuesta que hacemos nosotros desde La Libertad Avanza, y hoy, digamos, hemos dado muestra de cómo es nuestra visión respecto a los temas de seguridad que son no negociables, es el que las hace las paga. Es decir, acá se terminó la doctrina de Zaffaroni. Acá hay una nueva, nosotros proponemos una nueva doctrina de seguridad que el que la hace, la paga. Nosotros ¿en qué estamos inspirados? Estamos inspirados en Gary Becker, estamos inspirados en Giuliani y justamente, por ejemplo, nosotros vamos a enfrentar a la inseguridad con toda la fuerza de la ley. Es decir, dentro de la ley, todo. Mire lo que pasaba hoy en Jujuy, Nico. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, quemaban un auto, robaban un auto. Se lo robaron. Se lo robaron. A ver, ¿Cómo vamos a verlo y vamos a seguir hablando, Milei, de esto. ¿Y eso qué tiene que ver con una manifestación? ¿Puede mirar esto? ¿Lo vio esto? Pero ¿Lo vio? no, por supuesto, es nefasto. Y ¿no? bueno, Porque esos digo, no son manifestantes. bueno, por eso son están delincuentes. se están robando un auto, ¿no? Esas personas, por supuesto, deberían estar. Tienen que estar presos. Sí, ahí está. Se lleva hasta la rueda de auxilio. Tienen que estar presos. Sí, no son protestantes, no son manifestantes, ¿no? Por eso. Entonces, pero esto pasa porque Ahora, la Morales soci- piensa igual que usted respecto a esto. No, Morales piensa en estos términos. Mire esta- A ver, Morales Mire, piensa mire, no, mire cómo queman el auto. Mírelo. no, pero esto me da la razón a mí. Pero Morales piensa así hoy porque ve amenazado su poder. Si no, digamos, o sea, si no es un socialdemócrata tibio que en otras circunstancias estaría haciendo la crítica que le hacen a él. Lo está viendo ahí atrás. Sí, lo estoy viendo. Sí. Bueno, con Milagro Sala actuó, o por lo menos en la justicia, impulsado por denuncias, actuó
de Monforte. Eso es un auto de Digo, una legislatura. Está bien, pero me parece correcto, digo, había que meterla presa. Esto que están viendo ahí, contémosles a los televidentes, ocurrió adentro de la legislatura. Es el auto de una legisladora. Pero lo que quiero Es el que auto de una legisladora. A ver, lo que quiero que se entienda es que si esto le hubiera ocurrido a alguien del sector privado, Morales mira para otro lado. Morales y cualquier miembro de la casta política, o sea, no me importa, Morales es uno más de lo mismo. Es decir, que hubiera, o sea, pero cuando ven amenazado Sí. su poder, ahí es cuando reprimen. Entonces, ojo, porque... ¿No le parece igual complejo resolver un tema así? ¿Y pero usted para qué No, no, cree, yo se lo para qué cree pregunto. que digamos la gente elige autoridades? Para resolver los temas fáciles. Entonces, digamos, nos quedamos en casa, lo hace cualquiera. Esto no es para cualquiera. Esto es para gente, mira, uno tiene que saber qué hay que hacer. Y para saber qué hay que hacer hay que tener muy claras las ideas. Esto es lo más importante. Solamente uno va a saber lo que tiene que hacer si solo si tiene claras las ideas. Cosa que el espectro político no tiene ni la menor idea. O sea, en realidad, digamos, lo único que tienen es focus group, no tienen ideas. O sea, no tienen visión del mundo, nada, tienen focus group. Entonces necesitan reaccionar después de que hicieron 50 focus group. Entonces hay que saber lo que hay que hacer, hay que saber cómo hacerlo, ¿sí? Y hay que tener el coraje para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una nueva doctrina de seguridad, queremos modificar la ley de seguridad interior, queremos modificar la ley de defensa nacional, queremos modificar la ley de inteligencia, queremos modificar el sistema carcelario, queremos modificar el Código Penal y el Código Penal Procesal. ¿Para qué? Para que enfocar eso de manera completa al problema de la inseguridad, porque hay un montón de cuestiones. Entonces, pero de vuelta, acá llegamos por el zafaronismo, o sea, algo que digamos, o sea, que es propio de la socialdemocracia. Sí, Morales lo escucha hablar como emparentándolo con Zaffaroni. No, hoy va. Pero no es solo Morales, porque digo, está todo juntos por el cambio pensando igual en este tema. Bueno, porque, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Porque hoy el humor de la sociedad cambió. Pero a o sea, lo de vuelta, lo que quiero es que se entienda, es que usted no llegó acá de la nada. Esto no pasa, a ver, esto, digamos, tenemos el episodio de Chaco, tenemos el episodio de Jujuy. En otro momento hubo un episodio en Formosa. La provincia de Buenos Aires es un caos. La capital federal se corta permanentemente. Santa Fe en general es un descontrol. Entonces, vamos. Esto, lo que quiero que se entienda, que no es algo puntual, es algo estructural. Ahora, para llegar a este desastre, hay una dirigencia política que adoptó una actitud condescendiente con el delito. Es decir, hasta no hace mucho se abrazaban con las ideas de Zaffaroni. Es más, cuando usted plantea que la seguridad, antes cuando uno planteaba que la seguridad no era ni de derecha ni de izquierda, se espantaban. Es decir, decían cosas horribles. Entonces, ahora, digamos que explota esto, ahora sí están mucho más alterados y entonces cuando pasa esto empiezan a mostrar un mensaje duro. Pero después en los hechos, ¿qué hacen? Es el siga, siga. ¿O cuántas veces, digamos, tenemos que ver, digamos, los discursos grandilocuentes del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? O sea, no vamos a permitir los piquetes y toda la semana nos están los piqueteros cortando. Queda clara la idea. Lo que quiero decir es yo no estoy para esas payasadas de esas conferencias de prensa. ¿Eso sabe qué? Eso es el político casta. Es decir, es acting para la Cámara. ¿Y sabe lo que es lo más interesante de todo? Que la gente ya se dio cuenta. Ya se dio cansó cuenta que porque eso es el una de las problema. cosas, estamos a solo días del cierre de listas. El sábado, Acaba de confirmar a Carolina Píparo como candidata a Sí, gobernadora. está Carolina y está Francisco. Están los dos aquí que han venido. O sea, y eso es un claro testimonio que a la inseguridad se la combate sin reparo. Dentro de la ley. En los últimos días se instaló que usted está cayendo en las encuestas, que no tiene equipo, que se le caen los Que le va mal a los candidatos que le de va las mal. provincias. ¿Cómo Bueno, está realmente? vamos por partes. Pregunta. ¿Ustedes saben, para que vean lo mal que me van digamos, en la selección? La pregunta es, ¿ustedes saben en cuántas provincias se ha desdoblado?
Bueno, no me acuerdo el número exacto, alrededor de 17. 21 distritos sobre 24. Si eso no te da una muestra del miedo que tiene la casta. O sea, ¿por qué crees que lo hacen? Lo hacen justamente Para despegar del gobierno. Para despegar del gobierno y para tratar de mitigar el aluvión de libertad que se viene. Por lo tanto, dice que desdoblaron para que en la elección presidencial usted no esté en la boleta. Exactamente, para sacarme a mí de la foto de la boleta y que en la boleta esté, digamos, mi cara. O sea, pero ¿por qué 21 lo de 24. ¿Por qué lo critican algunos aliados suyos? ¿Cómo? Algunos aliados o gente que simpatizaba con la ¿Cómo Libertad Avanza. Guía. A ver, de vuelta. Cuando vos estás en estos procesos, hay gente que queda dentro de la lista y hay gente que queda afuera. El que queda afuera, ¿sabe qué hace? Patalea. Entonces, la verdad que hay algunos que son muy ingenuos y que, digamos, le dan mucha entidad a los despechados. Pero esto es parte de, o sea, ¿sabes lo que pasa? Todos los que se quedan afuera se quejan. Es parte de la vida misma. Bueno, ¿se queda un rato? Sí, por supuesto. Vamos a ir a otro caso escalofriante en Chaco. Atención, esto que vas a ver ahora es impactante. Ya contamos la historia de Cecilia el martes pasado, lo viste todo el día, lo viste toda la semana, pero hay un caso estremecedor. En las marchas que hubo en Chaco hubo una historia que retrató nuestro compañero Tomás Vidal. Habló con una mujer cuya hija, que hoy tiene 23 años, cuando tenía entre 5 y 8 años, fue abusada. 5 y 8. Entre 5 y 8 años fue abusada reiteradamente por el actual intendente de Villa Bermejito. Sí. Iba en la lista de Capitanich, perdió el domingo, pero está procesado. Tenemos toda la historia. Procesado. Locena no estoy defendiendo a Locena, pero ni siquiera estaban procesados. Julio Paredes se llama el intendente. Mirá esta historia porque todavía no la viste y tiene que ver con todo lo que está pasando en Chaco. Mirala. La marcha por Cecilia puso al descubierto la cara más oscura e impune de Chaco. Acá, en esta plaza, centenares de mujeres buscaron echar luz sobre sus propias historias de abuso y violencia sufridas a manos del poder y silenciadas por un enorme aparato cómplice. Queremos justicia y que no haya otra más. Estamos cansadas de que nos maten, de salir a la calle con miedo, de que no podamos vivir nuestra vida tranquila. Tenemos miedo de que algún día seamos nosotras. Hoy es Cecilia, mañana va a ser Eliana, Florencia, Flavia, tu hermana, tu mamá. A nadie le importa un carajo. En el medio de ese grito multitudinario y desesperado apareció Viviana, una madre que lucha sola y que alzó la voz para denunciar la brutal historia que atraviesa su hija desde hace años y que todavía hoy no tiene justicia. Nosotros con mi hija lo denunciamos al intendente de Villa Río Bermejito, Julio César Paredes. Lo denunciamos el 19 de febrero del 2021, entre idas y vueltas y bozal legal, porque él tiene mucho poder en el pueblo. Nos cerraron los medios poniendo un bozal legal para que no se hable de esta denuncia con ayuda de la jueza. Y tuvimos que luchar en pandemia para visibilizar lo poco que podíamos de la causa. ¿Cuál es la denuncia contra este hombre? Es por abuso sexual en la infancia. Él abusó de mi hija en repetidas ocasiones, entre los 5 y hasta los 7, 8. ¿Tu hija? ¿Vos qué relación tenías con él? Él era el tío. Y la lucha mía es que me están dilatando la causa gracias al apoyo del gobierno. En ningún momento lo apartaron, en ningún momento nada. La causa está elevada a juicio. Se elevó el 17 de febrero, pero está entre idas y vueltas, dilatan totalmente la causa. Y yo no quiero que mi hija sea otra Cecilia, porque es una denuncia en contra de un político y ellos manejan todo. Entonces, visibilizando eso, yo siento que la voy a tener más protegida a mi hija, porque ya todos van a saber. ¿Tuviste algún tipo de apriete, amenaza que venga de ese lado? Sí, tuvimos varias situaciones y una vez nos fuimos a Villa Río Bermejito, al Consejo Deliberante para pedirle al Consejo que lo aparte del cargo mientras se haga la investigación pertinente. Y Julio Paredes nos mandó a hacer un contrapiquete, nos amedrentaron, nos encerraron, quemaron bombas, gomas de fuego, nos dijeron de acá nadie sale. ¿Cuántos años tiene tu hija hoy? Actualmente tiene 23 años. Clarísimo el informe de Tomás. Impresionante.
Julio César Paredes se llama, el actual, es ahora intendente de Villa Bermejito. Iba por la tercera reelección, no es un don nadie. 3 reelecciones quería, perdió el domingo. Sí. Déjame decirte que era candidato de Capitanich y esta historia Obvio. no es la única. No, gran informe de Tomás Vidal. ¿Dónde está el señor Paredes? Porque desde que perdió las pasos desapareció. Hace 48 horas que no se sabe nada. No se sabe dónde está porque está procesado. Si se quiere, usando el lenguaje de Cristina Kirchner, Capitanich proscribió a los Sena, que ni siquiera estaban procesados en la lista. Y además utilizando un ardid. Se dijo que bajaba la lista, es mentira. No bajó la lista, pidió que los votos que vayan a esos candidatos, que es muy difícil saberlo, no se cuenten. Igual 624 personas votaron la lista Capitanich de Merciano Sena. Pero lo que es impresionante de Capitanich, primero que no dice nada de esto. Si los medios no decían o mostraban antes. A ver, dijo que era un caso policial, Nico. No, lo de Cecilia Strisowski. Pero digo, lo de Villa Bermejito, que está procesado, no le importó nada al socio de Merciano Sena. Porque Capitanich es socio de los Sena. Lo conoce en el 2002. Lo escribió él en su libro, en el libro de Merciano Sena, El Caudillo. El prólogo lo hizo Jorge Milton Capitanich. Y ahí dice que lo conoce en el 2002. El día que fue a votar, 8 de la mañana con rojo el pullover, igual que el de Merciano. Eso sí fue impresionante. En Chaco golpeó mucho. Se rió. Mirá cómo se ríe. A lo Gardel, ¿de qué se ríe? ¿O de qué se estaba riendo? Y ahí Capitanich tuvo que responder lo que nunca había tenido que responder. El vínculo con Emerenciano. Mintió. Perdón, se me cae la lapicera. Mintió. Dijo que él era padrino de boda porque se lo piden muchos chaqueños. En el libro, y él escribió con letra de molde, como dice Cristina, dice que fue testigo de casamiento y del amor entre Acuña y Emerenciano. No lo estoy vinculando al crimen. Pero desde el minuto 0 de la causa, Capitanich monitoreó lo que pasaba en ese expediente. Monitoreó lo que pasaba en el expediente del minuto 0. Y el día que fue a votar, tal vez cometió un desliz porque dijo que la plata que le mandaba a Emerenciano, cosa que se sabe ahora, 141 millones de pesos este año, está debidamente fiscalizada. Entonces tal vez pueda ayudar al fiscal que está investigando de dónde salieron los 6 millones de pesos cash, como mínimo que había en la casa de los Sena. ¿De dónde salieron? ¿Por qué tienen 4x4 los Sena? ¿Por qué tienen un campo de 100 hectáreas? Porque se lo cedió Capitanich. ¿Por qué manejan escuelas? Escuelas. Como 20. Porque se las dio Capitanich, le dio el control de la calle. Ahora, ¿por qué digo que maneja la causa del minuto 0 o la monitorea más o menos en secreto? Porque sus funcionarios accedieron al expediente y la familia no. Cuando fueron a una reunión en la Casa de Gobierno, le dijeron que era porque se había hackeado el Poder Judicial el año pasado. A la madre y a la prima, a la tía que era todavía abogada. Es una excusa completamente ridícula. Lo citó en la Casa de Gobierno cuando el policía le dice, le voy a devolver el cuerpo a su hija. Es posible que en la causa haya listado de llamados, porque lo contó ayer el abogado que ahora va a trabajar con Burlando, donde hay llamados de los teléfonos originales de los Sena al poder. ¿Por qué se tardó tanto en hacer un montón de cosas? En la Casa de Gobierno, la familia le dijeron, es culpa del fiscal, es culpa del fiscal. Hasta el sábado, la familia de Cecilia tenía 2 abogados. Eran precandidatos del senalista de Capitanich. Eran precandidatos. No eran abogados, eran espías. Eran infiltrados. Y el penalista que ahora defiende a Emerenciano y a su esposa, Saife, es el mejor penalista del Chaco. O sea, es el abogado más cotizado de la provincia. ¿Lo pagan los Sena? Perdón que me... No, y está además, bien. Vamos a seguir que hablando. aparezca Paredes de Villa Bermejito. Julio César Paredes, el intendente de Villa Bermejito, iba por la tercera reelección. A Milei se va a quedar un ratito más, vamos a ir a la tanda. Milei, le queremos preguntar A ver, si eventualmente le toca... no. Después del corte, Milei, después del Nicolás, corte. ¿Tiene algo? Lo que ¿Lo puede decir te después pasa del a vos, corte? le pasa a todos los argentinos de bien. Sumales y además no les alcanza para morfar. Sumales además, si trabajan y aún trabajando son pobres, o aquellos que estaban en un lugar social ahora se cayeron. Es decir, este es el eje central. Y esta gente no reacciona ni de un lado ni del otro. Viven
haciendo después de la conferencia, campaña. perdóneme, Milei, después de la conferencia que dio Juntos por el Cambio, las primeras voces kirchneristas dijeron, prepárense porque esto es lo que les toca si gobiernan. Quiero saber qué va a hacer usted si le toca ser presidente, porque estos gobernadores van a seguir todo después del corte. Nos están echando. Eso es una amenaza directa. Claro. Quiero que Exacto, responda eso después es del una corte, amenaza. Milei. Vamos a seguir, tenemos más datos de Chaco. Hablamos con Burlando, es el nuevo abogado de Cecilia. Vamos a hablar de Jujuy también y tenemos algunas perlas políticas porque en el contexto de todo esto que venimos hablando, se elige presidente en agosto y hay fórmulas presidenciales de la oposición que te las vamos a contar después del corte. Estamos aquí con Javier Milei todavía. Bueno, se va a poner peor el país por lo que estamos viendo en Chaco, en Jujuy. Se acercan las elecciones, todos nerviosos. Bueno, yo creo que estamos frente al final de un sistema que ha destruido a los argentinos de bien y que a los únicos que favoreció fue a los parásitos de los políticos. Ahora, la solución no es la solución violenta que propone la izquierda, ni mucho menos sus ideas económicas, que han sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, digo, al margen del detalle de que mataron a 150 millones de seres humanos. En este sentido, lo que quiero transmitir es que hay esperanza, ¿eh? Por ejemplo, lo de Chaco es aberrante. Sí. A cualquiera le hierve la sangre cuando ve eso. Pero el sistema funciona y los castigó. Y conforme siga pasando este tipo de cosas, lo van a seguir castigando. Es decir, desde mi punto de vista, la gente está despertando. Y no solo que está despertando, está empezando a entender que con esta gente, con lo mismo de siempre, no se puede hacer algo distinto. Si queremos cambiar la Argentina, no se puede cambiar con los mismos de siempre. Es decir, con los que ya fracasaron, que llevan años fracasando, esto no tiene solución. Porque esto requiere una solución de 180 grados el cambio, y ninguno de los que están quieren hacer algo así, porque no quieren tocar sus negocios personales. Solo son cambios cosméticos. Y los únicos que estamos dispuestos a hacer estos cambios somos los que venimos de afuera y que estamos dispuestos a entrar no con un bisturí, con una motosierra en esta estafa de los ¿Se políticos. sentaría con Cristina Fernández de Kirchner a hablar si le toca ser presidente? No. ¿Con Mauricio Macri? Con Mauricio Macri sí. ¿Con Larreta? De ninguna manera. ¿Se puede gobernar sin diálogo con los principales referentes políticos? La pregunta es, ¿vos dialogás con los delincuentes? ¿Vos dialogarías con los delincuentes? Digamos, ¿vos me querés decir que tengo que dialogar con los que yo son se lo pregunto. No, la pregunta es, ¿vos dialogarías con delincuentes? ¿Dialogarías con los que hundieron el país? ¿Dialogarías con los cuales quieren seguir manteniendo este sistema que hunde a los argentinos? O sea, yo soy una persona de diálogo, pero dialogo con gente honesta y con gente que quiere una Argentina mejor, no que supedita el bienestar de los argentinos a las quintitas de ellos. ¿Cómo está la economía? La economía argentina está al borde de lo que va a ser la peor crisis económica de la historia y social. Porque hoy tenemos indicadores monetarios peores que los del año 75, la previa del Rodrigazo, tenemos indicadores sociales peores que los del 2001 y tenemos indicadores que tienen que ver con la quiebra del Banco Central, para decirlo de alguna manera, en términos de pasivos remunerados sobre base monetaria, que son similares a los que teníamos en el inicio del año 89, es decir, la previa de la hiperneoalfosia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos a punto de explotar. La única cuestión que yo veo es que nadie tiene un plan serio, los únicos que hemos presentado un plan consistente y un programa que, digamos, se extendería, digamos, en 50 años, la versión total, y obviamente que esto excede a nosotros, ¿sí? Y nosotros queremos terminar con por ejemplo, con el problema de inflación de cuajo. Y ninguna de las soluciones que se están proponiendo terminan con el problema de la inflación. Porque el problema de la inflación hay dos problemas. Hay una parte que es de flujo y otra parte de stock. La parte de flujo es la parte que se genera de déficit fiscal. Ahora, si usted ataca solamente la parte del flujo, la parte del déficit fiscal, no le alcanza con eso. Hay que resolver lo que se llama el problema de stock, el problema de las LELIC. Que, entonces, si usted abre el cepo, ¿sí? Por ejemplo, el caso del monetarismo. Bueno, ¿sabe lo que va a haber? Va a haber un cambio de portafolio violento desde los pesos hacia los dólares.
el tipo de cambio se va a ir a las nubes, la inflación va a ir a las nubes, y usted va a ver que solamente le va a ir bien a los argentinos que están vinculados al dólar, que son 20%, y al 80% de los argentinos le va a ir muy mal. Esa es la solución bimonetaria. O sea, una hiper. Que gente que está vinculado a esto, puertas adentro lo reconoce, pero no lo admite públicamente. Eso es otro tema. Se nos está yendo el tiempo. Gente que no coincide el on con el off. O sea, en mi caso coincide el on, el off, o sea, es lo mismo. Digo, apaga la cámara, todo es igual. De paso, ahora, la otra es que no abran el cepo. Si usted no abre el cepo, la economía queda estancada y no se expande, y usted tiene cada vez un problema social más grande porque no se genera empleo y los salarios cada vez son peores, cada vez le alcanzan menos. Entonces, los únicos que tenemos una propuesta seria somos nosotros, que al proponer la llama dolarización, podría ser, es competencia moneda, pero no importa, la dolarización, que es en que se le quedaría al Banco Central, usted termina con el problema del flujo, porque no puede emitir más dólares, o sea, usted no va a poder emitir dólares, y por otra parte, arregla el problema de los stocks. Entonces, es una manera para evitar la hiperinflación y el daño que puede causar eso. Entonces, y eso lo que va a hacer es que volvamos a tener estabilidad monetaria, y a partir de ahí, la economía argentina puede empezar a recomponerse. Muchas gracias por haber venido. Gracias Nicolás, gracias Santiago. ¿Vamos al corte? Sí, y volvemos con una amenaza que hizo uno de los principales dirigentes de Cristina Kirchner. Wow, después del corte. Ya te vamos a mostrar la amenaza de las manos derechas de Cristina Kirchner, ¿no? Respecto a lo que pasó con Jujuy. Tanto que hablaron y al final habla uno y directamente sincera todo. Contame la reunión de Olivos, Nico, dale. Pero no lo digas así como que la reunión de Olivos. La reunión de Olivos es muy importante. Hoy una reunión en la Quinta de Olivos entre Alberto Fernández, Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, que es el vicejefe de gabinete. Se está arreglando Massa con... Hace un rato fue. Fue hoy, sí, hace un rato. ¿No querés contar detalles? Dale. Voy a contar todo. Bueno, dale. Estaban arreglando los detalles porque mañana viaja una primera comitiva al FMI a pedir la plata que falta. Pero se coló obviamente la actualidad. Los piedrazos y lo que pasó con Capitanich y las marchas, yo digo la resistencia en resistencia. Porque fueron muy impresionantes las marchas. La calle, ¿no? En el Chaco. ¿Qué es lo que le dijo ya que Massa a Alberto Fernández? Ahora vamos a hablar de Scioli también. Aunque tiene una relación buena pero tensa. Alberto estaba preocupado por las dos cosas, más allá de que haya dicho públicamente Morales, sos responsable vos. Massa le dijo, según mi fuente, si hay varios testigos, mirate en el espejo, Alberto. ¿Pero qué quiere decir eso? Pará, mirate en el espejo. Vos decidiste que haya interna por las PASO. Hay que ver si hay. Más parece que insiste con que tal vez no pueda haber. Vas a tener mucho quilombo en la calle. Dejá de jugar a los soldaditos y ordená el gobierno. Como diciendo, vos decidiste que haya paso. No sé, si entre Guado, entre Scioli, ponete. Massa parece que no sería candidato. Con esa interna peronista cruenta por el poder total, va a pasar lo que está pasando en Jujuy o en el Chaco, en el sentido de la gente en la calle, no el asesinato de nadie, porque el peronismo cuando pelea por el poder, pelea por el poder. Mirate en el espejo, dejá de jugar a los soldados. Bueno, estas son parte de las escenas del poder, parte de los nervios que hay, que no son los únicos, porque Cristina en las próximas horas va a definir... todo calmado. Estos son los nervios, está todo calmado. No, hay mucho revuelo. Cristina decide en las próximas horas el candidato a presidente, atención. Sí. Me contaron hoy que Cristina demoró la decisión. Había una posibilidad que fuera hoy el anuncio, justamente por todo esto. Hoy es el Día de la Bandera. Hoy es el Día de la Bandera. Bueno, ella tiene en la cabeza a Guado de Pedro, lo venimos contando, al propio Sergio Massa, se hace el distraído Massa, pero quiere ser candidato, y a Axel Kicillof, que no quiere dejar la No quiere, pero me parece que lo están forzando un poquito. Cristina duda, está dudando Cristina. Es impresionante que el sábado se cierren las listas. Realmente hay incertidumbre, realmente la hay. Realmente Cristina tiene dudas, pero se vino del sur con dudas un poco disipadas. Ya está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires, vino con Máximo Kirchner, charlando con él todo el fin de semana. Máximo que tiene un papel que no se condice con los votos que tiene, pero preponderante. Claro, porque parece que, no sé, que ganó alguna elección o algo. Y además Máximo que se le vence el mandato en diciembre y que quiere volver a ser candidato, me cuentan a mí. Entonces va a hacerlo. Va a ser candidato. Parece que le quedan 2 años de fueros. Bueno, y
¿Querías decir algo más? Yo quería decir la fórmula de Patricia Bullrich. Decirla en un segundo. 50 y 50, Luis Petri por un lado, Maximiliano Abad por el otro. Bullrich decide en las próximas horas entre esos dos. Mirá, hoy hablé con una fuente muy cercana a Bullrich. Bonaerense, los dos de la UCER. 50 y 50, uno mendocino y el otro bonaerense. Sí, yo le quiero todo a Fioriti. Mirá, Eduardo Valdés, después de que todo el kirchnerismo dijo, no, lo de Jujuy no tiene nada que ver con... Mirá lo que dijo Eduardo Valdés, que es una de las manos derechas de Cristina Kirchner, y también amigo de Alberto Fernández, dijo, si la oposición toma el gobierno, él lo que quiere decir es que si la oposición gana las elecciones y hay un traspaso de mando democrático, pero para él toma el gobierno, habrá convulsión social como en Jujuy. ¿Cómo es posible que ya está? Cerremos todo, yo no. Lo confirmó Valdés, estuvieron toda la tarde tratando de... Si la oposición toma el gobierno va a haber convulsión social como en Jujuy. ¿Se queda con Franco, Nico? Nos estamos yendo. Sí, el próximo martes ya van a estar cerradas las listas. Sí, vamos a tener como siempre mucha información a las 22 horas por TN Somos Buenos. ¡Chau!